Bien, continuamos aquí en La Impresión de la Tarde, muchos temas súper interesantes. Yo tengo un temita que quiero compartir, está relacionado con lo que en el día de ayer dijo el presidente Luis Abinader. Dijo el presidente que hay que sacar la política de la educación. Eso es una frase elegante, preciosa. Y hoy el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha apoyado lo que ha dicho el presidente Luis Abinader y están de acuerdo con sacar la política de la educación. Yo lo que quisiera es que tanto el presidente Abinader como el CONEP, además de decir que están de acuerdo, algo que con lo que nosotros también estamos de acuerdo, y lo hemos dicho aquí, que hasta que la educación sea politizada, que hasta que de ese ministerio no dejen de estar saliendo candidatos presidenciales por lo que representa, vamos a seguir con este problema educacional. Eso lo hemos dicho nosotros aquí mucho antes de que Luis Abinader tome esa posición. Pero yo quisiera, además de que se diga eso que ha dicho el CONEP y Luis Abinader, que le expliquen a este país cómo sacar la política de la educación en un país total y absolutamente politizado. Cómo sacar la política de una asociación dominicana de profesores que se ha rendido históricamente a los pies de los diferentes partidos políticos. Los partidos políticos todos tienen corrientes en la ADP. Cómo sacar de la política de la educación si es como un monstruo. Es como un monstruo en la política. O sea, es una cosa que están íntimamente ligadas. Todos los gobiernos ponen ministros de educación, excepto Joaquín Balaguer, que responden a intereses primero políticos. Todos los gobiernos ponen a directores regionales políticos. Todos los gobiernos ponen a directores provinciales con carácter político. Incluso este gobierno. Entonces, ¿qué a partir de ahora puede hacer el presidente para que se cumpla con ese predicamento que él ha dicho a la sociedad, de que es momento de sacar la política de la educación, cuando ya en su gobierno se hizo lo que en términos políticos en educación hacen todos los demás? ¿Cómo revertir eso? Es lo que yo quiero. Yo quiero que el CONEP también me explique, porque el CONEP está como una foca que lo aplaude todo, pero además de aplaudirlo y de estar de acuerdo, como repito, dijimos nosotros antes que Luis, que necesitábamos que en este país se despolitice la educación. ¿Qué propone el Consejo Nacional de la Empresa Privada? Más allá de decir que están de acuerdo, yo me conformo con eso. Primero, con que el presidente, que ya es presidente, no puede proponer sino hacer, diga qué va a hacer para despolitizar la educación. Y me conformo con que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que tiene mucho poder en muchísimos aspectos, haga una propuesta para que despoliticemos la educación. Que no nos quedemos en el simple discurso de decir cosas que son obvias. Tenemos que ir mucho más allá de las obviedades, porque eso lo entiende todo el mundo, que si seguimos con esta vaina, la educación seguirá como hasta ahora, retrocediendo, independientemente de que invirtamos el presupuesto nacional en educación. Mira, yo pienso que el término lamentablemente no puede ser despolitizar. Yo pienso que un aspecto que hay que así hacer en educación es hacer cumplir la ley de educación. Hacer cumplir la ley de educación. Porque es que siempre va a haber políticos. Porque además, o sea, los profesores en sí, muchos son políticos. Muchos no, el control de la Asociación Dominicana de Profesores Roberto, se la disputan los partidos políticos. El punto para mí es, y aquí empresariado, gobierno y quizás otros poderes fácticos deben jugar un rol. Imposible, estoy de acuerdo con Adolfo, contigo, no es posible despolitizar la educación ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es una actividad fundamental donde los partidos y los políticos, nosotros la clase dirigente, la clase gobernante, tienen que trazar políticas públicas para orientar. Eso obligatoriamente está vinculado Yo sí creo, perdóname para terminarte esta idea nada más, Adolfo. Lo que sí, aquí hay cosas que hay que cumplir. ¿Para qué firmamos el pacto por la educación? ¿Para qué? Por eso no se ha cumplido nada.
Por eso es nada. Por eso es que yo creo que sí se puede despolitizar la educación. Simplemente hay que cumplir con una ley que es regia. Claro. Y simplemente hay que cumplir con el pacto por la educación. No es sacándonos perdóname, no, un pacto social, pero no es un pacto político. Y además, los profesores pueden ser, perdón, los profesores pueden tener sus aspiraciones políticas, pueden tenerlas. Claro. Lo que no puede estar politizado el gremio como tal, que llegue un presidente de turno y te cambie todos los directores en contra de lo que establece la ley, de cómo se llega a director. Tiene que haber una ley que establezca cómo se llega a director general, a director regional, a director provincial. Y tiene que ser con algún tipo de condiciones que las dé el propio el profesorado. No que un partido decida, yo llegué al poder y déjame poner de director provincial a este periodista que está ahí, tiene un programa, Adolfo Salomón. ¿Por qué, amigo mío? No puede ser así. Tiene que haber un parámetro que se cumpla. Si yo no he sido profesor jamás, si no tengo ni siquiera la vocación, por bueno que yo sea en términos políticos, no hago nada en educación. Eso es lo peor que le puede pasar a un profesional, un trabajador de cualquier área, es que te pongan por encima un carajo que no sepa de nada y que además de eso no tenga vocación. Porque lo primero es que esos que aspiran a esos puestos pertenecen a partidos políticos, se integran a la campaña de los partidos políticos y luego reclaman esa cuota. Por eso tú vas a encontrar siempre los directores de distrito y los directores de escuela, como tú dices, que son políticos, está claro, sí, pero mira, en su inmensa mayoría. Pero perdóname, Roberto, porque quería aclarar lo siguiente. Y más que eso, está el número uno. O sea, el ministro siempre ha sido un dirigente o alguien que ha aspirado o ha apoyado al partido o al que ha gobernado. Porque este mismo, para ponerle un ejemplo, este mismo ¿qué era? Incluso se dijo que él estaba disgustado por un puesto que le habían dado diplomático, que no lo quería y que estaba esperando otra posición. Adolfo, pregunto, para ver si me entiendo con Roberto. Este era viceministro cuando Milagros Ortiz Bosch. O sea, sí, claro. Sí, claro. O sea que, y el próximo ministro, que debe ser Cordero, era viceministro también. Mira, el pacto por la educación, de lo cual solo se ha cumplido y mal cumplido el 4%, ese pacto, como presupuesto para la institución, ese pacto es un pacto político. Sí, claro. En el que incursionaron todos los sectores políticos y los rubricaron. Es un pacto social. Y político. Político porque fue firmado por... Claro. Entonces, un sector, Consejo Nacional Económico y Social. Ni siquiera en eso nos hemos respetado. Ahora, ¿tú sabes qué aspecto yo pienso que pudiera ponerse en práctica en el país? No solo para el Ministerio de Educación, sino para otros ministros. Porque aquí se nombra un ministro para una institución que a veces el ministro cuando lo nombran ni sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, bueno, yo pienso que, por ejemplo, si yo soy gobierno y yo tengo 5 candidatos que yo pienso que pueden ser ministros de Educación, entonces yo le digo a los 5, mira, yo los tengo a ustedes 5 para tomar la decisión de poner uno como ministro de Educación. Elabóreme cada uno un plan de trabajo de lo que quiere hacer y piensa hacer en el Ministerio de Educación. Pero es que es mucho más que un plan, Roberto. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo... Ya va con un... Sí, pero llegan a inventar mucho. Eso se queda en simple y sana teoría. Y te lo digo porque aquí en este país nadie está más preparado que Roberto Fulcar para ser ministro. En términos educacionales. Es doctor en educación. Y se preparó para eso. Y ha trabajado 30 años en el Ministerio de Educación y ha sido gremialista de historia. Hasta la meritocracia le cabe. Doctor en educación. Gremialista de toda la vida, o sea que conoce por dentro y por fuera lo que hay que hacer en la educación. Sin embargo, no tenemos la mejor referencia de él como ministro. Yo pienso que... O sea, es un asunto de tener, como los países de verdad, no, terminó siendo un fiasco. Haciendo las cosas, tener calidad y condiciones para hacer las cosas bien. Yo